Han decidido unir sus fuerzas para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Izquierda Unida y Podemos se van a presentar de forma conjunta, se ha acordado a nivel estatal. En Andalucía, la buena sintonía de sus líderes se ha traducido en una confluencia que ha despertado también algunos recelos en Madrid. Hoy estamos con Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida, y Teresa Rodríguez, coordinadora de Podemos Andalucía. Bienvenidos a los dos. Buenos días. Esa buena sintonía se nota, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Eso nunca está mal, que en la unidad haya sintonía y haya empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro y sobre todo un sentimiento de estar al servicio del pueblo de Andalucía. Para eso, en eso coincidimos y en eso nos une la alegría también este proceso. ¿Les ha sorprendido el revuelo que se ha generado? Bueno, no tanto. En no pocas ocasiones me parece que tenemos que insistir en la idea de que los datos estadísticos que colocan a Andalucía a la cola en muchas estadísticas dolorosísimas tienen que tener un correlato de centralizar proyectos políticos en Andalucía. Si nosotros no ponemos el norte en el sur, si nosotros no ponemos el centro en Andalucía, nadie más lo va a hacer. Y hace poco salen datos del INE que nos hablan de que nacer en Andalucía supone tener una esperanza de vida 5 años inferior a nacer en Madrid. Nos hablan de que los 13 municipios que están por debajo del umbral de la pobreza, 13 ciudades, son andaluzas. A esos datos no nos podemos acostumbrar y o ponemos el centro de la mirada en Andalucía, quienes hacemos política progresista por el cambio desde aquí, o nadie más lo va a hacer. Y convencer al resto de compañeros de que necesitamos un proceso propio andaluz, que ponga la mirada en la brecha que hay que cerrar con el resto de España y con el resto de Europa, convencerlos de que eso es necesario, de que necesitamos poner el foco aquí y hacer un proceso propio andaluz, pues quizá cuesta trabajo, pero sin duda lo conseguiremos. ¿Y ha convencido a Pablo Echenique? Porque tuvo una reunión el viernes con él. Sí, cuando se habla de política, cuando el centro del debate es precisamente ese, decirle, Pablo, nosotros no podemos acostumbrarnos a que las cifras siempre nos coloquen en la cola. Necesitamos un proceso propio andaluz que piense en Andalucía no como una economía extractiva, sino como un desarrollo endógeno, con capacidad de alcanzar las cotas de desarrollo que hace 40 años se comprometieron con el pueblo andaluz en el proceso de autonomía para Andalucía. Y en segundo lugar, somos una nacionalidad histórica. Ese estatus lo conquistó el pueblo andaluz un 4 de diciembre y un 28 de febrero y necesitamos ponerlo sobre la mesa también en el seno de nuestras organizaciones. La sintonía es buena, ¿por qué? Porque para nosotros lo prioritario es el proyecto andaluz. Lo prioritario es sacar adelante a Andalucía, tener una esperanza de cambio en Andalucía que no pase por las derechas. Teniendo ese consenso, todo lo demás es sintonía. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues decirle al resto de España que necesitamos ese proceso propio en Andalucía, porque también las organizaciones son distintas en Andalucía que en el resto del país. ¿Y va a haber primarias conjuntas o por separada? Pues ambas. Es decir, procesos participativos que nadie puede poner en cuestión. Cada organización va a establecer su propio mecanismo de selección de candidatos y después volcarla en unas primarias conjuntas. ¿Pero por qué es tan importante el hacer unas primarias conjuntas? No lo hacemos por unas organizaciones políticas, lo hacemos como una apelación a un pueblo andaluz que, aunque no esté afiliado ni sea militante de ninguna de las organizaciones que integramos este bloque de cambio, se incorpora a este proceso. Nosotros queremos muchas complicidades de gente que está huérfana pero que tiene hambre de cambio. Y creemos que en Andalucía se da una situación muy específica. Los vientos de cambio que se producen en España no tienen una traducción en los vientos de cambio experimentados por el Partido Socialista de Andalucía. El Partido Socialista de Andalucía, hasta biológicamente, si me permitís, lleva 36 años gobernando, no es bloque de cambio ni agente de cambio. Ese agente de cambio no pueden ser las derechas, que siempre han estado ajenas a los intereses de Andalucía y, desde luego, después de la impugnación que se le ha hecho al gobierno de Rajoy, están totalmente invalidadas en su formato clásico del Partido Popular o en su formato moderno, entre comillas, de Ciudadanos. Nosotros respondemos a una responsabilidad histórica, que es apelar a una construcción de un sujeto que ofrezca a los andaluces un instrumento de cambio desde una visión progresista, de una visión también de transformación social y económica y de un cambio de mentalidad y de cultura que conforme o que sentencie de alguna forma una Andalucía que no puede resignarse ni a los datos de pobreza, ni a los datos de precariedad, ni a los datos de exclusión social en los que lideramos. Nos gustaría una Andalucía que lidere en modelo productivo integral, una Andalucía que lidere en políticas de igualdad, que lidere en blindaje de servicios públicos. Y hemos tenido oportunidad, y el Partido Socialista, o Susana Díaz más bien, lo ha demostrado que no está en esa. Tanto el Grupo Parlamentario de Podemos como de Izquierda Unida ofrecimos un pacto para salvar la educación con un 5% del Producto Interior Bruto, que es lo que dice Pedro Sánchez en Madrid, y sin embargo Susana Díaz dice que no.
y se une a Ciudadanos y al Partido Popular para oponerse a esa ley. Claro, ¿eso qué es lo que define? Pues define en Andalucía una correlación de fuerza entre las organizaciones o los proyectos políticos que están en una suerte de bloque conservador, aunque tengan en algunos casos un lenguaje progresista, y quienes nos situamos en un bloque de cambio con aspiración de mucha gente a la que le interpelamos no para decir de dónde viene, sino a dónde queremos ir con Andalucía, y creo que en esta unidad hay un mensaje. Juntos podemos hacer muchas cosas, separados lo único que garantizamos desde esa fragmentación es mantener el estado de las cosas. O sea que les podríamos ver en una misma lista conjunta para las elecciones. Lo digo para quien tenga que votar. Bueno, pues... ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Por qué no? Es una buena... Podría ser. O incluso que hubiera otra persona. Yo creo que Teresa y yo, aparte de la relación de coincidencia política, tenemos un sentido muy funcional de la política. Y eso también nos une. Somos personas que sentimos que tenemos un momento de responsabilidad aquí, temporal, que nos volveremos después a nuestro trabajo, y esa temporalidad también nos hace ser más audaces. No estamos aquí para mantenernos en el tiempo como líderes de nada. Estamos aquí para ser instrumento de cambio y aportación, y creo que eso en política, con todo, yo creo que lo tenemos que decir con mucho orgullo, no se da mucho, porque no es raro ver que los egos muchas veces estropean los proyectos políticos. Sí, que se hace de la política una profesión. Y que las carencias, y que en eso no tengamos ese problema, creo que es digno de destacar. Y creo que puede salir una lista formidable de unidad, de simpatía, de fuerza, de energía, de desborde, y de concentrarnos en un discurso que es qué queremos hacer en Andalucía al día siguiente de estar en condiciones de gobernar. Es decir, la capacidad de tener alternativas es lo que nos va a unir al éxito de esta propuesta. Una de las cosas en las que ha habido coincidencias muy naturales es en el código ético, es decir, la necesidad de establecer limitación de mandato, limitación de salario y revocabilidad. También en eso hemos coincidido en el Parlamento, en cada votación, en plantear la necesidad de limitar los privilegios de la política ante una sociedad que tiene graves problemas para salir adelante con un salario digno y con condiciones laborales dignas. Iba a decir, Adelante Andalucía no es un nuevo partido, entonces ya han acusado de... Es que está intentando crear un nuevo partido, Teresa Rodríguez. Hemos dicho 1000 veces que va a ser una coalición electoral, ese es su formato jurídico, pero que sobre todo, y más allá de los formatos jurídicos, que no es lo que más nos interesa aquí, ni es un debate de reglamento, ni es un debate jurídico, es la necesidad de abrir una iniciativa donde quiera incorporarse más gente. Nosotros hicimos la presentación de la iniciativa en un lugar precioso, en el convento de Santa Clara, que es un patio donde entra aire, donde la gente se junta a debatir sobre alternativas, donde comparte su tiempo libre, donde proyecta sus ilusiones a futuro. Eso queremos que sea la iniciativa Adelante Andalucía, y que dé lugar a una alternativa de gobierno para Andalucía que sea confiable para la mayoría social. Ese es el gran reto que tenemos por delante. ¿Le ha trascendido algo de la reunión entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez? Nosotros, secreta, nos hemos enterado todos al final, pero bueno, era secreta, ¿no? En el último Consejo Ciudadano Estatal se aprobaron 20 propuestas que se iban a poner sobre la mesa en el debate o en el apoyo a Pedro Sánchez en su gobierno. Pedro Sánchez está gobernando gracias al apoyo de Podemos, entre otras fuerzas políticas. Salían las cuentas, efectivamente, que era algo que se había puesto en cuestión durante los últimos 2 años. Hemos estado 2 años diciendo que salen las cuentas, y se ha tenido que demostrar en una coyuntura como esta. Y hemos puesto sobre la mesa 20 medidas que entendemos que tienen que salir adelante, empezando por permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros en lo inmediato, no solamente para los sueldos que son el salario mínimo interprofesional, sino también, esto es importante, para los sueldos que tengan como base el salario mínimo interprofesional, esto es importante, eliminación del impuesto al sol, derogación de la LONCE, derogación de la ley Mordaza, y así hasta 20 medidas que entendemos que son urgentes poner sobre la mesa para recuperar los derechos perdidos en los últimos 10 años. En las que coincide mucho, ¿no? Porque, bueno, lo planteamos como desde el grupo de Unidos Podemos, es una coincidencia que es lógica y algo que es fundamental. Si hay una voluntad de cambiar la relación de las condiciones laborales, esa se tiene que traducir en la derogación de las reformas laborales. Efectivamente. Y creemos que es una de las voluntades que van a definir el termómetro de cambio. Asistimos con esperanza a determinadas medidas que ha tomado el Gobierno, pero evidentemente esas medidas tienen que tener una traducción de lo que podemos llamar medidas troncales o estructurales, es decir, medidas que van a cambiar no ya los gestos
que son deseados y no dejan de ser significativos, sino también el propio modelo, en este caso de las relaciones laborales. Nos preocupa que hayan ya anunciado, dejando caer, que no va a haber cambio o derogación de las reformas laborales, porque entonces no va a haber cambio en las modificaciones de un mercado laboral que está caracterizado por la precariedad, esto es, por las condiciones materiales de vida. Y creo que el éxito de las propuestas del Grupo Unidos Podemos, en el que se integra Izquierda Unida, es el éxito de situar en el centro del debate político en el Congreso, ante un gobierno que ha cambiado, la voluntad traducida en todas aquellas leyes que el Partido Popular bloqueó y que ahora tenemos una oportunidad de desbloquear y de convertirla en realidad. Derogar la LOMCE es fundamental para un modelo educativo inclusivo e igualitario. Derogar la ley Mordaza es fundamental para unas condiciones de vida, de libertad de expresión y libertades fundamentales que han sido cercenadas con profunda represión a muchas personas en nuestro país. Y derogar las reformas laborales es una condición sine qua non para reconvertir, es verdad que no es fácil, pero de manera unívoca, la precariedad por una recuperación del blindaje en derechos laborales. Ha dicho la ministra de Economía que hay que hacerlo, que hay que ver el momento y que además hay que remodelar, hay que crear ese modelo siempre con consenso social, o sea que como en el espíritu está, ¿no? Sí, parece. Pero el problema del consenso social, y diciéndolo Calviño, nos preocupa, porque la ministra de Economía es una de las grandes ministras inquietantes del gobierno de Sánchez. Es decir, podemos decir que el gobierno de Sánchez es el primer gobierno en España que ya no tiene a una persona como interlocutora de la Comisión Europea, sino que tiene una persona de la Comisión Europea en ese gobierno, una mujer que se ha destacado en su política presupuestaria de la Unión Europea por una ortodoxia ultraliberal que ha provocado recorte y pérdida de derechos. Nos preocupa porque es un mensaje tranquilizador para Bruselas, pero nosotros queremos un gobierno cuyas políticas económicas sean mensajes tranquilizadores para los españoles y para los andaluces y andaluzas. Y en ese sentido, la voluntad de consenso, ¿cómo se traduce? Con una traducción o una traslación de esa voluntad del pacto republicano, vamos a decirlo, de las fuerzas que han destituido a Rajoy más que nombrar a Pedro Sánchez, en un pacto para derogar aquellas leyes que no cuentan con el consenso. La LOMCE tiene ahora mismo números en el Congreso de los Diputados para ser derogada y queremos verlo. La reforma laboral tiene dificultades para abordarlo, pero entendemos que una buena modificación de hechos de gran daño a los trabajadores y trabajadoras, hay fuerza y aritmética para poder derogarla. Y la ley Mordaza, que le voy a contar que usted no sepa, hay condiciones para derogarla ya. Y ahí creo que nos tenemos que centrar. Y el éxito del trabajo de Unidos Podemos en este momento en el Congreso de los Diputados será la capacidad que tenga para tomar la iniciativa en el debate de esas leyes. Es el mismo que hemos planteado en Andalucía. Yo creo, volviendo a que las iniciativas que hemos adoptado de manera conjunta Podemos Andalucía e Izquierda Unida Andalucía, con el debate educativo, con el debate sanitario, con la defensa de Doñana, es un ejemplo de cómo meter en agenda andaluza temas que al gobierno andaluz no quiere afrontar porque los sitúa en sus contradicciones, es el mejor termómetro para conocer la voluntad de cambio de esos gobiernos. Y hay que decir algo más, y es que estas cuestiones son compromisos del Partido Socialista en campaña. Pedro Sánchez lo dijo con nítida claridad: si nosotros gobernamos, derogaremos la reforma laboral del PP. Claro, no se comprometió a reformar o a eliminar la reforma laboral de Zapatero justamente anterior, que desde nuestro punto de vista, objetivamente iba en la misma dirección: eliminar capacidad de negociación de los trabajadores, abaratar el despido, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos y exigimos al Partido Socialista no que cumpla el programa electoral de Podemos, sino que cumpla el programa electoral y los compromisos en campaña del Partido Socialista. En ese sentido, la LOMCE, la ley Mordaza, el impuesto al sol, la reforma laboral del PP al menos, el salario mínimo interprofesional, es decir... O el peaje, por ejemplo, de Sevilla-Cádiz. ¿Cómo se puede decir que es una novedad que el ministro Ábalos diga que a finales de diciembre de 2019 cuando acaben las concesiones se van a levantar? El debate en Andalucía, lo debe saber el ministro Ábalos, no era ese. El debate en Andalucía era el rescate ya de la autopista. De hecho, el Partido Socialista, abundando en lo que dice Teresa Rodríguez, presentó en el debate de los presupuestos generales del Estado, y nosotros también, una enmienda para la liberación ya del peaje de la autopista Sevilla-Cádiz. Es decir, no se trata de que cuando acabe en diciembre de 2019 ya no sea renovado. Ese debate está superado en Andalucía y deberíamos decírselo al ministro Ábalos y debería decírselo el propio gobierno andaluz, que teóricamente tiene la opinión de que hay que liberarlo ya, y nosotros desde el Grupo de Unidos Podemos y desde Izquierda Unida y Podemos Andalucía estamos dispuestos a afrontar y a apoyar en la liberación del peaje de la Sevilla-Cádiz de manera inmediata, asumiendo la enmienda que el propio Grupo Socialista y Unidos Podemos presentamos a los presupuestos del Partido Popular. Me quedan un par de minutos y quería preguntarles por dos asuntos de actualidad total. Uno de ellos ha ingresado esta mañana en prisión Iñaki Urdangarín a las 7:30 en la cárcel de Brieva. ¿Qué sensación les produce?
Bueno, en primer lugar, dos cuestiones. Una primera es la necesidad de establecer en nuestro país la seguridad de que la justicia es igual para todos y para todos. Otra es lo insólito de que hay un miembro de la familia real que está ingresando en prisión por un delito gravísimo de corrupción. Hay que decir que ha llegado con retraso y no hay pocas voces de la Judicatura que plantean que con rebaja, es decir, que en pocos meses se podrá beneficiar de beneficios penitenciarios que quizá un ciudadano normal y corriente no hubiera tenido acceso a una condena tan leve. Por otro lado, la impunidad con la que la infanta, que ha sido o es nombrada en la sentencia exactamente en los mismos términos que el PP como parte beneficiada de un delito de corrupción, pues escapa con absoluta impunidad. Y por otro lado, las voces que han puesto sobre la mesa que tenía que haber sido llamado a declarar el propio monarca, el propio rey, y se han hecho todo lo que se tenía que hacer para intentar evitar esto. En cualquier caso, bueno, pues avancemos en clave de eliminar la impunidad en los delitos de corrupción, avancemos en clave de igualdad ante la justicia y avancemos también en clave de tener un Estado mucho más moderno, que el que según nosotros entendemos tiene que elegir por democracia y por voto su jefatura de Estado, ¿no? Uno, la movilización sirve. En este estado de movilización y de indignación ciudadana es lo que ha permitido que nadie de la estructura del Estado hubiera trampeado para que Urdangarín hubiera salido ileso de este juicio en el que ha sido más que evidente el que es un delincuente. En segundo lugar, se ha evidenciado también que no ha sido casualidad que el antiguo rey de España o jefe de Estado siga manteniendo la figura del rey, que en la Constitución española ya saben ustedes que es una persona que no es responsable o es un irresponsable ante sus hechos. Y eso lo ha salvado de haber sido llamado a juicio y quizás simbólicamente en Urdangarín pues va a pagar el pato a la familia de alguien que es ajeno a los Borbones, pero que va a pagar también responsabilidades de los Borbones. Casi ya como titular, nos hemos convertido en la esperanza del Mediterráneo. Pues yo creo que no está mal que nosotros asumamos y que España, que ha estado asociada a lo peor de las políticas migratorias durante mucho tiempo, haya tenido el gesto de acoger a través del puerto de Valencia a este barco Aquarius como símbolo de que hay que cambiar las políticas migratorias europeas. Pero tenemos una presión en Andalucía. Este fin de semana el doble, 2 Aquarius. Más de 1.100. Han llegado, 2 Aquarius han llegado en 72 pateras al sur. La escena de un compañero concejal de Izquierda Unida en Tarifa, acogiendo en el pabellón deportivo a casi 600 personas, han sido desoladoras, con 4 fallecidos hasta ahora conocidos y en una situación absolutamente dantesca. Y por tanto hay que exigir una política europea de acogida, de garantía de derecho a personas que están lesionados en su derecho como dignidad y en una presión que creemos que va a seguir aumentando y sobre las que las autoridades europeas no están teniendo una atención como corresponde al sur de Europa, a la Andalucía de acogida, la Andalucía que no puede olvidar que fuimos acogidos y acogidas en otro tiempo, tiene que ser una Andalucía que sienta el respaldo y el aliento de una Unión Europea que ahora mismo mira para otro lado y que necesita de ese apoyo. También les ha dado una lección de humanidad. No está ocurriendo una avalancha, hay muchos medios de comunicación y muchas voces que desde la derecha están planteando de nuevo otra vez el discurso xenófobo de la avalancha. Llamada... No es cierto. En lo que va de año van 9.000 personas que han llegado en esa situación y hay que recordar que un estadio de fútbol de los que estamos viendo últimamente en el Mundial caben 40.000 personas. Por tanto, no es verdad que exista una avalancha. La presión migratoria en otros países europeos es mucho más alta y en otros países del mundo, ni que decir, tiene mucho más alta que la que tiene este país, entre otras cosas porque lamentablemente de este país salen gente a trabajar fuera. No tenemos un problema de inmigración, tenemos un problema de emigración, todavía especialmente en Andalucía, y hay que parar y con mucha claridad denunciar las voces que hablan de avalancha en nuestras costas, porque no es cierto. Francisco Franco, al parecer ya sí va a salir del Valle de los Caídos, o por lo menos hay una pretensión, ¿no? Ya era hora. Yo creo que 40 años después, que todavía la sombra del dictador, del responsable de un genocidio como fue no solo durante la guerra, sino después de la guerra, bien planificado, el responsable y hacedor de que haya miles de españoles y españolas en las cunetas enterradas todavía, esté ahí como una sombra en el Valle de los Caídos, ya era hora de que se liberara nuestro país de esa sombra y cuanto antes una demostración de dar un salto adelante en una asignatura que tenemos pendiente. Y ojalá lo hagamos pronto
lo hagamos bien y sobre todo en una respuesta de una democracia que no puede pasar más tiempo con esa familias esperanzadas, ¿no? Sí. En que se puedan reabrir por fin y que se dé dinero, ¿no?, a la ley de memoria. Sí, pero queremos democrática. algo más que lo simbólico. Claro. Nosotros también se propuso una reforma de la ley de amnistía para que se pudiera juzgar a los torturadores que siguen vivos, a los asesinos del régimen franquista que siguen vivos, y el Partido Socialista se ha negado repetidas veces. Nosotros queremos que haya verdad, justicia y reparación. Para eso tiene que haber también justicia, es decir, se tienen que poder juzgar a los genocidas y a los torturadores que siguen paseándose por las calles de nuestro país. Yo quiero agradecer el trabajo extraordinario que han hecho las asociaciones memorialistas, Sí. de movilización, a las organizaciones que hemos estado ahí cuando nadie hablaba de esto, porque es la movilización, la organización, el tejido, cómo tiene su respuesta en una creación de un sentido común nuevo, de un nuevo sentido común donde la gente entiende y asume que es una anomalía, que no es normal, que es una anomalía que el dictador Franco esté enterrado donde está, y es una anomalía que haya miles de personas todavía en las cunetas en sitios desconocidos sin ser enterrados por sus familiares, y por tanto en esa apreciación también es una anomalía que haya torturadores franquistas reconocidos que sigan gozando de privilegios del Estado y que hay que derogar. Así que momentos de esperanza y momentos también de una señal inequívoca de que la movilización y la organización de la gente que quiere construir mejor país son condiciones determinantes para que hoy Urdangarín esté en la cárcel o Franco pueda ser exhumado del Valle de los Caídos. Me quedo sin tiempo, yo seguiría analizando esto la era actualidad con entrevista vosotros. original, ¿no? A tres bandas, pues. pero bueno, muchísimas gracias. Les veo muy ilusionados, además con su nuevo proyecto Adelante Andalucía, así que muchísima suerte. Antonio Merece Maillo, la Teresa pena. Rodríguez, Gracias, muchísimas muchas gracias. gracias. Muchas gracias.